Los nazis se rieron de un payaso hasta saber que rescataba niños judíos. Los oficiales de la Gestapo se reían cuando lo veían pasar por las calles de Drancy con su nariz roja y sus zapatos enormes. Un payaso judío que entretenía a los niños en el campo de concentración. Completamente inofensivo, pensaban ellos. Completamente ridículo. Un viejo actor que había perdido la cabeza y creía que podía alegrar el infierno con trucos de magia y malabares. Lo que nunca supieron, lo que el aparato de seguridad nazi nunca descubrió, era que ese payaso que les parecía tan patético estaba orquestando la operación de rescate más audaz que Drancy había visto jamás. Que cada presentación era reconocimiento de terreno, que cada truco de magia distraía guardias mientras niños escapaban, que cada risa de los pequeños era señal codificada para la resistencia exterior. Max Jacob no era solo un payaso, era poeta reconocido, pintor cubista, amigo íntimo de Picasso, convertido al catolicismo años antes de la guerra, protegido por las conexiones más poderosas de la cultura francesa. Pudo haber escapado, pudo haber usado su influencia para salvarse a sí mismo. Jean Cocteau le suplicó que huyera. Picasso le ofreció refugio en zona libre. El Vaticano le habría dado santuario si lo hubiera pedido. Pero Max eligió quedarse en Drancy. Eligió ponerse la nariz roja. Eligió convertirse en bufón para los nazis mientras salvaba niños judíos uno por uno. Porque había entendido algo que los alemanes nunca comprendieron. Que la risa puede ser arma. Que la aparente locura puede ser la cordura más lúcida. Que un payaso puede ser el guerrero más peligroso del campo de concentración. Esta es la historia de cómo un poeta de 68 años se convirtió en payaso de tiempo completo. De cómo el arte se transformó en resistencia. De cómo la risa derrotó temporalmente al terror. De cómo un hombre que los nazis consideraban demasiado viejo y demasiado loco para ser amenaza les demostró que habían subestimado completamente el poder de la actuación, de la distracción, de la esperanza manufacturada en medio del horror absoluto. El poeta que eligió ser judío, Max Jacob, nació el 12 de julio de 1876 en Quimper, Bretaña, en familia judía que llevaba generaciones en Francia. Su padre era sastre y anticuario. Hombre respetable que esperaba que Max siguiera carrera convencional, abogado tal vez, o comerciante exitoso. Pero Max desde niño mostró inclinaciones completamente diferentes. Le fascinaban las palabras, la manera en que podían doblarse y retorcerse para crear significados múltiples. La forma en que un poema podía decir una cosa en la superficie y algo completamente distinto debajo. Pasaba horas escribiendo en cuadernos que escondía de su padre, porque sabía que la poesía no era profesión seria. A los 18 años se mudó a París, oficialmente para estudiar, pero realmente para sumergirse en el mundo artístico que estaba explotando en la ciudad. Era 1894. Y París servía con movimientos nuevos, ideas radicales, artistas que estaban destruyendo todas las reglas del arte clásico para construir algo completamente nuevo. Max se instaló en Montmartre, el barrio bohemio donde vivían los artistas pobres, los poetas hambrientos, los pintores revolucionarios. Alquiló habitación minúscula en edificio que se caía a pedazos, pero estaba lleno de creatividad en cada piso. Conoció a todo el mundo importante. Guillaume Apollinaire, que se convertiría en su mejor amigo y rival literario. André Salmón, Marie Laurencin. Pero la amistad que cambió su vida fue con un joven pintor español que acababa de llegar a París con 19 años y talento salvaje, Pablo Picasso. Max y Picasso se hicieron inseparables en 1901. Max tenía 25 años y Picasso 20. Pero compartían visión de que el arte debía romper completamente con el pasado. Se reunían en cafés baratos, discutían hasta el amanecer sobre poesía y pintura,
Max le presentaba a Picasso los secretos del idioma francés y la cultura parisina. Picasso le mostraba a Max nuevas formas de ver el mundo visual. Max posaba para Picasso constantemente. Hay docenas de retratos de Max Jacob hechos por Picasso en diferentes estilos, mientras el pintor español evolucionaba del período azul al período rosa y eventualmente al cubismo. Max se convirtió en el modelo favorito de Picasso porque podía quedarse inmóvil por horas mientras conversaban sobre filosofía y arte. Pero Max también estaba desarrollando su propia voz poética. Publicó su primera colección importante, Le Cornet à Des, en 1917. Poesía en prosa que mezclaba lo sagrado con lo absurdo, lo místico con lo mundano. Críticos quedaron desconcertados, pero otros poetas reconocieron inmediatamente que Max estaba haciendo algo revolucionario con el lenguaje francés. Lo que nadie en el círculo artístico esperaba fue la conversión de Max al catolicismo en 1915. Fue transformación, profunda y genuina. Max describió visión de Cristo que apareció en su habitación en Montmartre, experiencia mística que cambió completamente su perspectiva de la vida. Sus amigos artistas pensaron que era fase temporal o performance artística. Picasso especialmente estaba escéptico, porque Max siempre había sido performativo en todo lo que hacía. Pero Max era completamente serio. Se bautizó con Picasso como su padrino, aunque Picasso no creía en nada de esto. Comenzó a asistir a misa diariamente. Estudió teología católica con la misma intensidad que había estudiado poesía. La conversión causó ruptura con su familia judía. Su padre dejó de hablarle durante años. Su madre lloró como si Max hubiera muerto. Comunidad judía de Quimper lo consideraba traidor, pero Max insistía que no estaba rechazando su judaísmo, sino añadiendo capa adicional a su identidad. «Soy judío que encontró a Cristo», explicaba. «No veo contradicción porque Cristo era judío. Esta identidad híbrida lo marcaría por el resto de su vida. Y eventualmente lo condenaría cuando los nazis decidieron que la conversión religiosa no cambiaba la sangre judía». Durante los años 20 y 30, Max vivió entre París y Saint-Benoît-sur-Loire, pueblo pequeño donde se instaló cerca de una abadía benedictina. Dividía su tiempo entre la vida contemplativa y religiosa en el campo y las orgías artísticas e intelectuales en París. Publicaba poesía regularmente. Pintaba cuadros que mezclaban elementos cubistas con misticismo cristiano. Era figura reconocida y respetada en los círculos culturales franceses. Cuando la guerra llegó en 1939, Max tenía 63 años, edad en que la mayoría de hombres piensan en retiro tranquilo. Pero Max seguía viviendo con intensidad completa, escribiendo, pintando, rezando. Sus amigos le suplicaron que se fuera de Francia cuando los nazis invadieron en 1940. Picasso, que ya estaba en zona libre, le ofreció refugio. Jean Cocteau, que tenía conexiones con gobierno de Vichy, le prometió protección. El Vaticano le habría dado asilo si lo hubiera solicitado porque era católico, convertido con publicaciones religiosas respetadas. Pero Max se quedó en Saint-Benoît-sur-Loire, parcialmente por terquedad de hombre viejo que no quería abandonar su hogar, parcialmente por fe de que su conversión al catolicismo lo protegería, parcialmente porque no podía creer que Francia realmente deportaría a ciudadanos franceses que habían contribuido a la cultura nacional. Fue optimismo fatal. Las leyes antijudías de Vichy comenzaron en 1940 y empeoraron progresivamente. Para 1941, Max estaba registrado como judío sin importar su conversión religiosa. Para 1942, estaba sujeto a todas las restricciones nazis. Los nazis no reconocían conversiones religiosas. La identidad judía era racial según su ideología no religiosa. El abuelo judío hacía a Max judío sin importar cuántas misas atendiera. El 24 de febrero de 1944, la Gestapo arrestó a Max Jacob en Saint-Benoît-sur-Loire. Lo sacaron de la abadía donde estaba rezando.
Lo esposaron frente a los monjes horrorizados que protestaron que Max era católico devoto. Los oficiales alemanes se rieron. «Ustedes franceses son tan ingenuos», dijeron. Este judío los engañó con su teatro religioso. Pero nosotros conocemos la verdad de la sangre. Max fue transportado a Drancy, el campo de tránsito en las afueras de París, donde judíos franceses eran concentrados antes de deportación a Auschwitz. Drancy era último paso antes de los trenes de ganado que iban al este. La mayoría de personas que entraban a Drancy nunca regresaban. Era purgatorio donde familias esperaban su turno para el infierno. Max llegó a Drancy el 28 de febrero de 1944. Tenía 67 años. Estaba débil de salud. Sufría de bronquitis crónica y problemas cardíacos. Las condiciones en Drancy eran brutales, incluso para jóvenes saludables. Para hombre mayor enfermo era sentencia de muerte lenta. Pero Max no llegó a Drancy como víctima derrotada. Llegó como poeta que entendía el poder de la performance. Como artista que sabía que la percepción podía manipularse. Como católico judío que había vivido toda su vida en la intersección de identidades contradictorias y había aprendido a navegar espacios imposibles. Llegó a Drancy con plan que ni siquiera él sabía completamente todavía, pero que comenzaría a formarse en los primeros días, cuando vio a los niños en el campo y entendió que tenía que hacer algo más que rezar. El infierno de Drancy. Drancy no era campo de exterminio como Auschwitz, pero era su antesala. Complejo de edificios de apartamentos de hormigón construido en 1930s, como proyecto de vivienda social que nunca se completó. Los nazis lo convirtieron en campo de tránsito en 1941 y para 1944 había procesado decenas de miles de judíos franceses en su camino hacia el este. Los edificios formaban U gigante alrededor de patio central de tierra. Barreras de alambre de púas rodeaban todo el perímetro. Torres de vigilancia en las esquinas con guardias armados que apuntaban hacia adentro, no hacia afuera, porque la amenaza no era invasión externa, sino escape interno. La arquitectura misma era diseñada para deshumanizar. Hormigón gris sin decoración. Ventanas pequeñas que dejaban entrar luz mínima. Espacios diseñados para almacenar personas como ganado. Cuando Max llegó en febrero de 1944, Drancy albergaba aproximadamente 1.500 prisioneros en cualquier momento dado. El número fluctuaba constantemente, porque cada semana llegaban convoyes nuevos de arrestados, y cada semana partían trenes hacia Auschwitz. Era sistema de flujo continuo diseñado para procesar judíos eficientemente. Las condiciones eran deliberadamente crueles. Las habitaciones diseñadas para 4 personas contenían 20. Los colchones eran trapos rellenos de paja que se volvían nidos de piojos y pulgas. Las letrinas eran agujeros en el piso que se desbordaban. Regularmente, la comida era sopa aguada de vegetales podridos y pan negro que era mitad aserrín. Raciones calculadas para mantener a los prisioneros vivos, pero constantemente hambrientos y débiles. Max fue asignado a habitación en tercer piso con otros 18 hombres, la mayoría significativamente más jóvenes que él. Comerciantes arrestados, profesionales capturados, trabajadores atrapados en redadas. Todos esperando deportación que sabían significaba muerte, aunque nadie hablaba abiertamente sobre lo que realmente pasaba en los campos del este. En sus primeros días, Max observó la rutina de Drancy con ojo de poeta y artista. Veía cómo los guardias franceses que colaboraban con los nazis trataban a los prisioneros con crueldad casual, cómo los oficiales alemanes hacían inspecciones periódicas y seleccionaban personas para los próximos convoyes, cómo los prisioneros se organizaban en jerarquías desesperadas, tratando de conseguir trabajos en la cocina o en administración, que ofrecían ración extra de comida o posible retraso de deportación. Pero lo que más capturó la atención de Max fueron los niños.
había cientos de niños entre sí. Algunos con familias, pero muchos solos, porque sus padres ya habían sido deportados o asesinados. Niños de 5, 6, 7 años, que vagaban por el patio central sin supervisión real, sucios, hambrientos, aterrorizados, pero tratando de mantener algo de normalidad, jugando juegos inventados con piedras y palos. Los niños eran los más vulnerables del campo. Recibían mismas raciones que adultos, aunque necesitaban más para crecer. Estaban expuestos a enfermedades sin cuidado médico adecuado. Muchos tenían tos persistente y ojos hundidos de malnutrición. Lo peor era el terror psicológico. Los niños entendían que algo horrible estaba pasando, aunque no comprendieran exactamente qué. Escuchaban a adultos llorar por las noches, veían las listas de deportación leídas cada semana, sabían que cada tren partía significaba que nunca volverían a ver a esas personas. Max comenzó a pasar tiempo con los niños casi inmediatamente, en parte porque su fe católica le demandaba servir a los más vulnerables, en parte porque, como poeta, entendía el poder de la historia y la imaginación para transportar a las personas fuera de su realidad inmediata. En parte porque simplemente no podía soportar ver a niños sufriendo sin hacer nada. Al principio solo les contaba historias. Se sentaba en esquina del patio y los niños se reunían alrededor mientras Max tejía cuentos fantásticos sobre reinos mágicos y animales que hablaban. Usaba toda su habilidad poética para crear mundos alternativos donde niños valientes derrotaban monstruos y encontraban tesoros. Los niños escuchaban hipnotizados porque por media hora podían olvidar dónde estaban. Pero Max rápidamente se dio cuenta de que contar historias no era suficiente. Los niños necesitaban más que escape temporal. Necesitaban risa activa. Necesitaban participación que consumiera su atención completamente. Necesitaban algo que los hiciera sentir que todavía eran niños capaces de alegría, no solo víctimas esperando muerte. Fue entonces cuando Max decidió convertirse en payaso. No tenía traje ni maquillaje ni props apropiados, pero tenía 67 años de experiencia viviendo como artista bohemio y entendía performance. Encontró pedazo de tela roja que ató a su nariz. Amarró trapos alrededor de sus zapatos para hacerlos parecer enormes. Practicó caminar con pasos exagerados y tropezones cómicos. Su primera presentación como payaso fue desastre técnico, pero éxito emocional absoluto. Max salió al patio central una mañana, caminando de manera ridícula, con su nariz roja improvisada. Comenzó a hacer pantomima de perseguir mariposas invisibles y caerse cada vez que casi las atrapaba. Los niños miraron confundidos al principio, pero luego comenzaron a reír. Primero, risitas tímidas, pero eventualmente, carcajadas completas. Los guardias franceses miraban con desdén. Algunos oficiales alemanes que pasaban se reían burlonamente. Miren al viejo judío loco que cree que es actor. Pensaban que Max había perdido la cabeza por el estrés del campo. Era exactamente lo que Max quería que pensaran, porque mientras lo consideraban inofensivo y patético, no prestarían atención a lo que realmente estaba haciendo. Max desarrolló rutina completa de payaso en las semanas siguientes. Cada mañana a las 10, hacía presentación de 1 hora en el patio central. Malabares con piedras pintadas, trucos de magia improvisados con cartas hechas de cartón robado, sketches físicos donde pretendía ser estatua que cobraba vida o mimo atrapado en caja invisible. Todo diseñado para capturar atención completa de los niños. Las presentaciones se volvieron rituales que los niños anticipaban. Era punto de luz en oscuridad constante del campo. Pero Max no solo entretenía, estaba construyendo algo mucho más complejo.
Estaba creando sistema donde los niños lo veían como figura de autoridad alternativa, donde aprendían a seguir sus instrucciones sin cuestionar, donde se acostumbraban a obedecer sus señales. Todo esto sería crucial más tarde, cuando Max comenzara a usar sus presentaciones para algo más que entretenimiento. La red de resistencia. Lo que Max descubrió en sus primeras semanas en Drancy fue que el campo no era fortaleza impenetrable. Había fisuras en el sistema que personas astutas podían explotar. La primera fisura era que los guardias franceses que administraban Drancy bajo supervisión alemana eran menos ideológicamente comprometidos con exterminar judíos que sus contrapartes nazis. Algunos eran antisemitas convencidos, pero muchos eran simplemente hombres que habían aceptado trabajo durante ocupación y ahora estaban atrapados en posiciones moralmente repugnantes. Max identificó a varios guardias que mostraban signos de incomodidad con su rol, hombres que evitaban mirar directamente a los niños, que se movían más lentamente de lo necesario al hacer conteos, que ocasionalmente dejaban paquetes de comida sin vigilar donde prisioneros podían robarlos. Estos no eran héroes, pero tampoco eran monstruos. Eran hombres atrapados en sistema horrible que ocasionalmente buscaban pequeñas formas de aliviar su culpa. Max comenzó a cultivar relaciones con estos guardias usando exactamente las habilidades que había desarrollado en décadas de navegar el mundo artístico parisino. Sabía cómo leer a las personas, cómo encontrar lo que necesitaban emocionalmente, cómo hacerlos sentir que estaban participando en algo noble en lugar de algo horrible. Había guardia joven llamado Henri que había sido maestro de escuela antes de la guerra. Max lo atrapó observando las presentaciones de payaso con expresión melancólica. Se acercó después y comenzó conversación casual sobre educación de niños e importancia de mantener su inocencia incluso en circunstancias difíciles. Henri respondió defensivamente al principio, pero eventualmente admitió que odiaba ver a los niños en el campo. Durante semanas, Max cultivó amistad cautelosa con Henri. Nunca pidió nada directamente, solo conversaba sobre filosofía educativa y desarrollo infantil. Eventualmente Henri comenzó a hacer pequeños favores. Traía crayones robados de oficina administrativa para que los niños pudieran dibujar. Ocasionalmente alertaba a Max cuando oficiales alemanes iban a hacer inspección sorpresa para que pudiera esconder a niños específicos que estaban enfermos y podrían ser seleccionados para deportación inmediata. La segunda fisura en el sistema era que Drancy no estaba completamente aislado del mundo exterior. Había trabajadores civiles franceses que entraban diariamente para hacer mantenimiento de edificios y entregar suministros. Había mensajeros que traían documentos de administración de Vichy. Había incluso visitantes ocasionales de Cruz Roja que inspeccionaban condiciones, aunque sus informes eran censurados. Todos estos eran puntos potenciales de contacto con resistencia francesa exterior. Max utilizó su fama como poeta y artista para establecer conexiones. Cuando trabajadores civiles entraban al campo, Max casual mencionaba que era amigo de Picasso y Cocteau. Algunos trabajadores conocían su trabajo literario. Cuando reconocían quién era Max, podía construir rapport rápidamente y eventualmente pedir pequeños favores. Lleva este mensaje a esta dirección. Menciona mi nombre a esta persona. Estos eran actos de resistencia microscópica, pero creaban líneas de comunicación. La conexión más importante que Max estableció fue con miembro de resistencia francesa, que trabajaba como enfermera en la enfermería de Drancy. Se llamaba Simone y era parte de red clandestina que intentaba sacar niños judíos del campo. La red era pequeña y operaba con recursos mínimos, pero tenía conexión con familias francesas cristianas dispuestas a esconder niños y con falsificadores que podían producir documentos de identidad falsos. Simón inicialmente desconfiaba de Max porque era nuevo en el campo y podía ser informante plantado por la Gestapo.
Los nazis ocasionalmente ponían prisioneros colaboradores en Drancy para identificar actividades de resistencia. Pero Max gradualmente ganó su confianza al demostrar que entendía los riesgos y estaba dispuesto a ayudar sin importar las consecuencias. Su edad era ventaja, porque parecía improbable que hombre de 67 años, con problemas de salud, fuera agente de la Gestapo. Simón le explicó el sistema existente de escape. Ocasionalmente, cuando había transferencia de niños enfermos a hospital externo, la resistencia interceptaba el transporte y los niños desaparecían en red de casas seguras. Pero oportunidades eran raras porque alemanes habían restringido transferencias médicas después de descubrir varios escapes. Solo niños en minas antimerimordias, peligro inmediato de muerte, eran transferidos y aún eso requería aprobación de múltiples oficiales. Max propuso idea diferente. Su teoría era que podrían usar la rutina diaria del campo para crear oportunidades de escape que no dependieran de eventos especiales como transferencias médicas. Específicamente propuso usar sus presentaciones de payaso como distracción para sacar niños del campo durante el caos de cambio de turnos de guardias. El plan sonaba absurdo en teoría, pero Max había observado el campo meticulosamente y había identificado ventanas de oportunidad. Cada tarde a las 5 p.m. había cambio de guardia cuando equipo de día era reemplazado por equipo de noche. Durante 15-20 minutos había confusión, mientras los guardias salientes daban reportes a los guardias entrantes. Conteos de prisioneros, situaciones especiales, problemas del día. Durante este periodo, la vigilancia de los patios era mínima, porque guardias estaban concentrados en proceso de transferencia de responsabilidad. Max teorizó que si podía crear distracción suficientemente grande durante este periodo, podría mover niños a posiciones cerca del perímetro, donde podían ser recogidos por contactos externos. Simón era escéptica, pero desesperada porque el ritmo de deportaciones estaba acelerando en primavera de 1944. Los alemanes sabían que estaban perdiendo la guerra y estaban tratando de completar solución final antes de que fuera demasiado tarde. Necesitaban cualquier estrategia que pudiera salvar, aunque fuera unos pocos niños más. Max comenzó a modificar sus presentaciones de payaso para servir como reconocimiento de terreno durante sus actuaciones en el patio. Gradualmente movía a los niños a diferentes posiciones. Los hacía formar círculos y líneas en varias partes del patio, mientras fingía que era parte del show. Los guardias veían esto como entretenimiento inofensivo, pero Max estaba mapeando exactamente dónde podían pararse los niños sin activar atención de las torres de vigilancia. Estaba identificando ángulos muertos en la vigilancia, esquinas donde los guardias no tenían línea de visión clara. Al mismo tiempo, Simón establecía contactos con trabajadores de mantenimiento que entraban al campo cada tarde alrededor de las 5 p.m. para recoger basura y hacer reparaciones menores. Algunos de estos trabajadores eran miembros de resistencia, o podían ser convencidos de ayudar mediante pago o apelación a su conciencia. El plan era que estos trabajadores llevarían ropa civil extra en sus camiones de basura, y durante la distracción de Max, niños seleccionados se cambiarían rápidamente y saldrían del campo mezclados con los trabajadores. Sonaba imposiblemente arriesgado porque requería coordinación perfecta entre docenas de factores impredecibles. Pero Max insistía que la imposibilidad aparente era su mejor protección. Los nazis nunca esperarían que prisioneros intentaran escape tan elaborado bajo sus narices, especialmente escape orquestado por payaso anciano que parecía haber perdido la cabeza. La audacia misma del plan era su camuflaje. El primer escape. La primera operación de escape fue programada para el 15 de marzo de 1944. Habían seleccionado 2 niños, hermanas de 7 y 9 años llamadas Rachel y Sarah,
cuya madre había sido deportada la semana anterior y cuyo padre había muerto enredada en 1942. Las niñas estaban completamente solas y programadas para próximo convoy hacia Auschwitz, que partiría en 3 días. Max pasó toda la semana preparando a las niñas sin que pareciera preparación. Durante sus presentaciones de payaso, las llamaba como voluntarias para participar en trucos. Las hacía practicar seguir instrucciones rápidas sin cuestionarlas, aplaudir cuando él chasqueaba los dedos, correr a posiciones específicas cuando él señalaba. Todo disfrazado como parte del entretenimiento. Pero realmente era entrenamiento para el momento crítico. El día del escape. Max estaba aterrorizado de manera que nunca había experimentado antes. En su vida como artista bohemio, había enfrentado pobreza, rechazo crítico, conflictos personales, pero nunca había tenido responsabilidad de vidas humanas dependiendo directamente de su performance. Si este plan fallaba, las niñas serían castigadas severamente, posiblemente ejecutadas inmediatamente. Cualquiera identificado como cómplice sería torturado para revelar toda la red de resistencia. A las 4:45 p.m., Max comenzó su presentación programada, había anunciado espectáculo especial y reunido audiencia más grande de lo usual. Aproximadamente 60 niños y algunos adultos que disfrutaban el escape momentáneo de la realidad. Comenzó con rutina de magia simple, haciendo desaparecer piedras pequeñas, sacándolas de detrás de las orejas de niños. Risas y aplausos llenaron el patio. Simón estaba en posición cerca de la enfermería, con paquete de ropa civil escondido. Henry, el guardia, simpatizante, estaba en turno de salida y había acordado estar distraído en momento crucial. El camión de trabajadores de mantenimiento había entrado al campo a las 4:50 p.m., como programado. A las 5:00 p.m. exactamente, comenzó el cambio de guardia. Max incrementó intensidad de su presentación. Comenzó sketch físico, donde pretendía ser estatua que cobraba vida, pero seguía cayéndose. Los niños estaban gritando de risa. Todos los ojos en el patio estaban enfocados en el payaso ridículo tropezando. A las 5:07 p.m., Max hizo señal que habían practicado. Chasqueó dedos 2 veces y señaló hacia esquina específica del patio. Rachel y Sarah inmediatamente corrieron a esa posición como si fuera parte del acto. Los otros niños aplaudieron pensando que era parte del show. En realidad, Max las había movido a ángulo muerto, donde Torre de Vigilancia Norte no podía verlas. Simón salió de la enfermería con su paquete. Caminó casualmente hacia las niñas. En 15 segundos las había envuelto en capas extra de ropa civil sobre sus uniformes de prisión. Las niñas ahora parecían hijas de trabajador en lugar de prisioneras. Simón las tomó de la mano y comenzó a caminar hacia donde el camión de basura estaba estacionado. Max intensificó su performance hasta nivel casi maníaco. Comenzó a correr en círculos persiguiendo mariposa imaginaria, cayéndose dramáticamente. Los niños estaban histéricos de risa. Incluso algunos guardias que habían terminado su cambio se detuvieron a mirar el espectáculo absurdo. Simón llegó al camión donde trabajador de mantenimiento llamado Pierre estaba cargando barriles de basura. Pierre abrió compartimento oculto en parte trasera del camión. Simón levantó a las niñas y las metió adentro. Todo el proceso tomó menos de 30 segundos. Cerró el compartimento y caminó de regreso hacia la enfermería con expresión completamente neutral. A las 5:15 p.m., el camión salió de Drancy pasando por puerta principal, donde guardia alemán verificó documentos de Pierre y miró superficialmente la parte trasera del camión. Vio barriles de basura y herramientas de mantenimiento. Nada sospechoso. Agitó la mano para que Pierre continuara. El camión pasó la última barrera y salió a las calles de Drancy. Max continuó su presentación por otros 10 minutos antes de colapsar fingiendo agotamiento extremo. Los niños lo rodearon preocupados,
pero él se levantó haciendo reverencias exageradas. Todos aplaudieron. La presentación había sido éxito de entretenimiento. Solo esa noche, durante el conteo de prisioneros, los guardias descubrieron que Rachel y Sarah faltaban. Inmediatamente sonaron alarmas. El campo fue puesto en confinamiento total. Todos los prisioneros fueron forzados a formarse en el patio para conteo de emergencia, que duró 3 horas en el frío de marzo. Los oficiales alemanes estaban furiosos. Demandaban saber cómo 2 niñas habían escapado. Interrogaron a guardias franceses, acusándolos de incompetencia o complicidad. Revisaron todos los registros de entrada y salida del día. Interrogaron a prisioneros aleatoriamente tratando de encontrar información. Pero nadie había visto nada. Los niños honestamente no sabían que las hermanas habían escapado porque pensaban que todo era parte del show de Max. Los adultos que no estaban involucrados tampoco habían notado nada durante la confusión de la presentación y el cambio de guardia. Max fue interrogado como todos los demás, porque había sido el que estaba en el patio durante el tiempo del escape. El oficial alemán le gritó en francés, quebrado, preguntando si había visto a las niñas. Max respondió con confusión genuina de hombre viejo, actuando aún más senil de lo que aparentaba normalmente. Tartamudeaba sobre su presentación de payaso y cómo los niños se movían tanto durante el show que era imposible rastrear individuos. El oficial eventualmente lo descartó como testigo inútil, demasiado viejo y claramente afectado mentalmente por el estrés del campo. La investigación continuó por días, pero no encontró nada concluyente. Los alemanes asumieron que las niñas habían escapado durante la confusión general del cambio de guardia. Nunca conectaron el escape con la presentación de payaso que consideraban entretenimiento patético de prisionero que había perdido la cabeza. Mientras tanto, Rachel y Sarah habían sido transportadas por Pierre a casa segura en París, donde familia cristiana las escondió en su ático. Eventualmente recibieron documentos de identidad falsos y fueron movidas a campo francés, donde vivieron el resto de la guerra como huérfanas católicas evacuadas de París. Sobrevivieron y después de la liberación fueron reunidas con tío que había estado escondido en zona libre. Crecieron, tuvieron familias propias. Nunca olvidaron al payaso anciano que las había salvado con trucos de magia y risa. La escalada de operaciones. El éxito del primer escape le dio a Max y Simone confianza para expandir operaciones, pero también entendían que no podían repetir exactamente la misma técnica demasiado frecuentemente, porque eventualmente los guardias comenzarían a notar patrones. Necesitaban variar métodos mientras mantenían principio central de usar las presentaciones de payaso como distracción y herramienta de entrenamiento. Durante marzo y abril de 1944, desarrollaron múltiples variaciones del sistema de escape. A veces sacaban niños escondidos en camiones de basura. Otras veces los disfrazaban como hijos de trabajadores civiles y los sacaban caminando durante horarios de entrada y salida, cuando múltiples civiles entraban y salían del campo. Ocasionalmente usaban transferencias médicas genuinas, pero aumentadas con niños adicionales que fingían enfermedad con ayuda de Simone. Max desarrolló 5 presentaciones diferentes de payaso que podía rotar, cada una diseñada para diferentes propósitos. La presentación de magia era mejor para entrenar a niños en seguir instrucciones rápidas sin cuestionarlas. La presentación de mimo era ideal para mover grandes grupos de niños a diferentes posiciones en el patio sin parecer sospechoso. La presentación acrobática, donde pretendía hacer volteretas y siempre fallaba cómicamente, era perfecta para crear caos visual que confundía a los guardias sobre exactamente dónde estaban los niños en cualquier momento dado. Pero cada escape era riesgo exponencial. Cada vez que sacaban niño del campo, había probabilidad de que algo saliera mal. Que guardia observador notara anomalía, que niño asustado hiciera ruido en momento crucial.
que trabajador civil perdiera los nervios y confesara bajo presión, Max calculaba que tenían tal vez 70% de probabilidad de éxito en cada intento individual, lo que significaba que matemáticamente eventualmente fallarían, y cuando fallaran, todos serían ejecutados. A pesar del riesgo, continuaron porque la alternativa era peor. Cada semana trenes partían de Drancy hacia Auschwitz. Cada semana docenas de niños eran cargados en vagones de ganado. Todos sabían que estos niños iban a morir, aunque los nazis mantenían ficción de que eran reubicación para trabajo en el este. Salvar 5 niños por mes significaba 5 niños que vivirían en lugar de convertirse en cenizas. La red de resistencia también se expandió. Henry, el guardia simpatizante, reclutó a otros 2 guardias que estaban moralmente conflictuados sobre su rol. Pierre, el trabajador de mantenimiento, conectó a Simon con otros miembros de resistencia que operaban red de casas seguras por toda Francia ocupada. Eventualmente tenían sistema donde niños escapados de Drancy podían ser movidos a través de serie de ubicaciones seguras hasta llegar a zona libre o incluso cruzar frontera a Suiza. Max se volvió figura cada vez más reconocida en Drancy. Los niños lo adoraban y anticipaban sus presentaciones como único punto de luz en su existencia horrible. Los adultos lo respetaban por mantener la moral y dar a los niños algo de alegría. Los guardias franceses lo veían como viejo inofensivo, que había perdido la cabeza, pero al menos mantenía a los niños entretenidos y más fáciles de manejar. Los oficiales alemanes ocasionalmente pasaban y se reían cruelmente del judío senil, que creía que podía ser artista. Esta percepción de Max como figura patética e inofensiva era exactamente lo que lo mantenía vivo y permitía que las operaciones continuaran. Los nazis subestimaban completamente el payaso, porque su ideología no podía concebir que judío viejo enfermo pudiera ser amenaza seria. Para ellos, Max era símbolo de degeneración judía, actor fracasado aferrándose a fantasías mientras esperaba deportación inevitable. Pero la salud de Max se deterioraba rápidamente. Tenía 68 años en abril de 1944 y las condiciones de Drancy eran brutales. La comida inadecuada exacerbaba su bronquitis crónica. Dormía en colchón de paja infestado de parásitos. El estrés constante de orquestar operaciones de escape mientras mantenía fachada de payaso senil lo agotaba física y emocionalmente. Simon le suplicaba que descansara más, que permitiera que otros tomaran rol más activo en las operaciones. Pero Max insistía que las presentaciones de payaso solo funcionaban si él era quien las hacía. Los niños confiaban en él específicamente. Los guardias lo habían categorizado como inofensivo y cambiar performer alertaría sospechas. Además, Max sabía que probablemente no sobreviviría a Drancy de cualquier manera. Su salud estaba demasiado comprometida. La única pregunta era si moriría sin hacer nada o si moriría salvando tantos niños como fuera posible. Para finales de abril de 1944, Max y la red habían sacado aproximadamente 15 niños de Drancy. Número pequeño comparado con los cientos que seguían siendo deportados, pero cada vida salvada era universo, completo preservado. Cada niño que escapaba representaba futuro que de otro modo habría sido exterminado. Max mantenía lista mental de nombres: Rachel, Sarah, David, Esther, Mitchell, Marie. Cada nombre era victoria contra la máquina de muerte nazi. Pero Max también sabía que el tiempo se estaba acabando. Había rumores entre los prisioneros de que los aliados habían desembarcado en Italia, que la guerra estaba yendo mal para Alemania, que eventualmente Francia sería liberada, pero eventualmente podía ser meses o incluso año. Y los nazis estaban acelerando deportaciones precisamente porque sabían que estaban perdiendo. Querían completar exterminio de judíos europeos antes de que fuera demasiado tarde.
La carrera era entre la liberación aliada y la deportación final. Max apostaba cada día de su vida que podía salvar a algunos niños más antes de que una de tres cosas pasara. Los nazis finalmente descubrieran su operación y lo ejecutaran. Su salud colapsara completamente y muriera de enfermedad. O su número saliera en lista de deportación y fuera enviado a Auschwitz. Cualquiera de estos resultados parecía inevitable. Pero mientras tanto, había niños que salvar, y Max continuaba vistiéndose de payaso cada tarde. El colapso y el sacrificio final. El 2 de marzo de 1944, menos de una semana después de llegar a Drancy, la salud de Max se deterioró catastróficamente. Su bronquitis crónica se convirtió en neumonía bajo las condiciones brutales del campo. Comenzó a tener fiebre alta y tos que producía sangre. Simón lo examinó en la enfermería y determinó que necesitaba hospitalización urgente o moriría en días. Los protocolos normales requerían que Simón reportara casos de enfermedad seria a los oficiales alemanes, quienes decidirían si el prisionero merecía transferencia a hospital externo. Pero transferencias médicas se habían vuelto extremadamente raras, porque los nazis habían descubierto que la resistencia las usaba para facilitar escapes. La mayoría de prisioneros seriamente enfermos simplemente eran dejados morir en la enfermería o acelerados para deportación. Simón enfrentaba dilema imposible. Si reportaba la condición de Max y los alemanes aprobaban transferencia, Max sobreviviría, pero la operación de escape perdería su componente más crucial. Nadie más podía hacer las presentaciones de payaso con la misma efectividad. Sin Max, la distracción que permitía los escapes desaparecería si no reportaba la condición de Max. Él moriría en días y el resultado sería el mismo, pero al menos Max no moriría en las próximas 48 horas. Max tomó la decisión por ella. Cuando Simón le explicó la situación, él insistió que no reportara su condición a los alemanes. «Tenemos operación programada para pasado mañana», dijo Max entre ataques de tos. 3 niños que van a ser deportados el viernes. Si cancelo la presentación y voy al hospital, esos 3 niños mueren. No puedo permitir eso. Simone protestó que Max moriría si no recibía tratamiento médico real. Pero Max estaba sereno. Tengo 68 años y he vivido vida extraordinaria. Esos niños tienen 6, 7, 8 años y no han vivido nada todavía. La matemática es simple. Durante los siguientes 2 días, Max se forzó a continuar trabajando a pesar de su enfermedad que empeoraba. La fiebre lo hacía delirar, pero se negaba a quedarse en cama. Tomaba hierbas que Simón le daba para suprimir la tos temporalmente durante las presentaciones. Se envolvía en capas de ropa robada para controlar los escalofríos. La presentación programada para el 4 de marzo iba a ser la más ambiciosa que habían intentado. 3 niños serían sacados simultáneamente usando 2 camiones diferentes y ruta de escape más compleja que incluía transferencia a través del sistema de alcantarillado de París. El día de la operación, Max apenas podía pararse. Su temperatura era tan alta que alucinaba intermitentemente. Veía figuras que no existían. Escuchaba conversaciones que no estaban pasando. Pero a las 4:45 p.m., caminó al patio central con su nariz roja atada y sus zapatos enormes. Los niños vitorearon cuando lo vieron aparecer, aunque algunos notaron que se movía más lentamente de lo usual. Max comenzó la presentación, pero era obvio para cualquiera que prestara atención que algo estaba terriblemente mal. Sus movimientos eran lentos y descoordinados de formas que no eran intencionalmente cómicas. Tropezaba genuinamente en lugar de fingir torpeza. Su voz era ronca y quebrada. Pero los niños pequeños no notaban la diferencia entre performance y enfermedad real. Seguían riendo cuando Max caía, porque siempre se caía en sus presentaciones. A las 5:00 p.m. comenzó el cambio de guardia como programado.
Max hizo la señal para que los 3 niños, 2 hermanos de 6 y 8 años y niña de 7 años, se movieran a posiciones designadas. Simón y 2 trabajadores de resistencia estaban listos para ejecutar el escape. Max incrementó la intensidad de su performance a pesar del dolor que cada movimiento le causaba. Comenzó a correr en círculos, persiguiendo objeto imaginario. Los niños gritaban y aplaudían. Fue en este momento que Max colapsó genuinamente. No como parte del acto, sino porque su cuerpo finalmente se rindió. Cayó en medio del patio y no se levantó. Los niños al principio pensaron que era parte del show y esperaron que se levantara haciendo reverencias como siempre. Pero Max permaneció inmóvil. Simón corrió del patio gritando paramédico. Los guardias comenzaron a moverse hacia el centro de atención. En la confusión absoluta que siguió, con todos enfocados en el payaso colapsado, los trabajadores de resistencia ejecutaron el escape perfectamente. Los 3 niños fueron vestidos rápidamente con ropa civil y sacados en camiones de basura que salieron de Drancy sin inspección seria, porque los guardias estaban distraídos por la emergencia médica en el patio. Max fue llevado a la enfermería donde Simone hizo todo lo posible con recursos mínimos. Pero la neumonía estaba demasiado avanzada y su cuerpo demasiado débil. Max entró y salió de conciencia durante las siguientes horas. En sus momentos lúcidos preguntaba sobre los niños. Simón le confirmó que los 3 habían escapado exitosamente. Max sonrió débilmente. Entonces valió la pena, dijo. Max Jacob murió en la enfermería de Drancy el 5 de marzo de 1944. Oficialmente de neumonía y complicaciones relacionadas con malnutrición y condiciones insalubres del campo, su cuerpo fue cremado sin ceremonia como era protocolo para prisioneros judíos muertos en Drancy. Sus cenizas nunca fueron retornadas a familia ni marcadas con memorial. Los niños de Drancy no entendían completamente que el payaso había muerto. Algunos pensaron que estaba enfermo y pronto volvería a hacer presentaciones. Otros gradualmente se dieron cuenta de que no regresaría, pero no comprendían el concepto de muerte permanente. Lo que entendían era que la luz que Max había traído a sus días oscuros se había apagado, y el campo se sintió aún más frío y aterrador sin sus presentaciones. Simone y la red de resistencia continuaron operaciones de escape después de la muerte de Max, pero sin el payaso como distracción central, tuvieron que desarrollar métodos diferentes, menos efectivos y más riesgosos. Lograron sacar a algunos niños más en las semanas siguientes, pero el ritmo fue mucho más lento. La pérdida de Max fue golpe devastador, no solo emocionalmente, sino operacionalmente. En total se estima que Max directamente facilitó el escape de aproximadamente 20-25 niños de Drancy durante su tiempo en el campo, número que parece pequeño comparado con los miles que fueron deportados. Pero cada uno de esos niños vivió porque un poeta de 68 años decidió convertirse en payaso y usar sus últimas semanas de vida creando distracciones que salvaban vidas. El legado del payaso. La muerte de Max en Drancy pasó completamente desapercibida en marzo de 1944. ¿Era solo otro judío muerto en campo de tránsito? Los nazis ni siquiera registraron su nombre correctamente en sus archivos. Los registros alemanes lo listaron simplemente como número de prisioneros sin detalles biográficos. Para el aparato de exterminio nazi, Max era estadística no persona. Pero fuera de Drancy, la ausencia de Max fue notada inmediatamente por las figuras culturales más importantes de Francia. Jean Cocteau había estado intentando desesperadamente asegurar liberación de Max usando sus conexiones con gobierno de Vichy y oficiales alemanes simpatizantes con arte. Cuando supo de la muerte, escribió en su diario que Francia había perdido uno de sus más grandes poetas a la barbarie nazi. Pablo Picasso.
que estaba viviendo en París, ocupado evitando deportación por su estatus como artista internacionalmente famoso, quedó devastado por la noticia. Picasso y Max habían sido amigos, cercanos por más de 40 años. Max había estado presente en el nacimiento del cubismo. Había posado para algunos de los retratos más importantes de Picasso. Después de la guerra, cuando París fue liberado en agosto de 1944, Cocteau y Picasso comenzaron a investigar exactamente qué había pasado con Max. Los registros de Drancy eran caóticos, porque los nazis habían intentado destruir evidencia de sus crímenes antes de retirarse. Pero eventualmente confirmaron que Max había muerto de neumonía el 5 de marzo. Lo que no descubrieron inmediatamente fue el rol que Max había jugado en salvar niños, porque la red de resistencia mantuvo silencio sobre operaciones específicas para proteger a los sobrevivientes y trabajadores que habían ayudado. Fue solo en los años 50 y 60 cuando sobrevivientes de Drancy comenzaron a hablar públicamente sobre sus experiencias, que el rol de Max como payaso salvador de niños comenzó a emerger. Adultos que habían sido niños en Drancy recordaban las presentaciones de payaso con nostalgia mezclada con dolor. Recordaban cómo Max los había hecho reír en medio del horror. Algunos mencionaban que niños habían desaparecido del campo durante los shows del payaso, pero en ese momento no habían conectado los eventos. Rachel y Sarah, las dos hermanas que fueron los primeros niños que Max ayudó a escapar, se convirtieron en adultas en Francia de posguerra sin saber quién había orquestado su escape. Sabían que habían sido sacadas de Drancy por la resistencia, pero no conocían detalles específicos. Fue solo en 1967 cuando Rachel, ahora mujer de 30 años con sus propios hijos, asistió a reunión de sobrevivientes de Drancy y escuchó a otro sobreviviente describir al payaso anciano que había entretenido a los niños. La descripción activó memoria profunda y Rachel comenzó a investigar. Con ayuda de historiadores y otros sobrevivientes, Rachel gradualmente reconstruyó la historia de Max Jacob, el payaso de Drancy. Descubrió que el payaso había sido Max Jacob, el famoso poeta y artista. Descubrió que las presentaciones de payaso no habían sido solo entretenimiento, sino operaciones de resistencia elaboradas. Descubrió que su propio escape había sido el primero de serie, orquestada por Max. Rachel dedicó décadas a documentar la historia. Entrevistó a Simone, la enfermera que había colaborado con Max. Encontró a Henry, el guardia simpatizante que había ayudado con los escapes y ahora vivía con tremenda culpa por su rol en Drancy, incluso mientras había ayudado a salvar a algunos niños. Localizó a otros sobrevivientes que Max había salvado. Compiló evidencia de que Max había facilitado escape de aproximadamente 20-25 niños. La historia de Max Jacob como payaso salvador de Drancy se volvió conocida públicamente en los años 80. Historiadores del Holocausto comenzaron a incluirlo en estudios sobre resistencia en campos de concentración. El gobierno francés reconoció póstumamente sus acciones. Una placa fue colocada en Saint-Benoît-sur-Loire, donde Max había vivido antes de su arresto. Museos de Holocausto incluyeron su historia en exhibiciones sobre diferentes formas de resistencia. Pero la historia también generó debate complejo sobre el legado de Max. Algunos críticos señalaron que Max podría haber salvado muchas más vidas si hubiera aceptado las ofertas de Picasso y Cocteau de escapar antes de ser arrestado. Argumentaban que su decisión de quedarse en Francia en 1943, cuando sabía que los judíos estaban siendo deportados, fue innecesariamente martiriológica. Que un hombre con sus conexiones y talento debería haber priorizado su propia supervivencia. Otros argumentaban que precisamente porque Max eligió quedarse cuando podía haberse ido, su sacrificio tenía significado moral que trascendía el número específico de vidas salvadas. Que la imagen de poeta famoso convirtiéndose en payaso para salvar niños en campo de concentración era poderosa no solo como
logro práctico, sino como símbolo de resistencia humana a deshumanización. Los niños que Max salvó tuvieron vidas completas. Rachel se convirtió en maestra de escuela y tuvo 3 hijos y 7 nietos. Sarah se convirtió en enfermera y tuvo 2 hijos. Los hermanos que Max salvó en su última operación se convirtieron en ingeniero y arquitecto respectivamente. Cada uno de estos sobrevivientes creó familias, carreras, vidas que habrían sido imposibles si Max no hubiera sacrificado sus últimas semanas de vida actuando como payaso. Estudios demográficos sugieren que los aproximadamente 20-25 niños que Max directamente salvó han generado aproximadamente 80-100 descendientes directos que viven hoy. Nietos y bisnietos de los niños que escaparon Drancy. Cada uno de ellos existe, porque Poeta Anciano decidió que hacer reír a niños y crear distracciones para escapes valía más que preservar su propia salud. El debate sobre el legado de Max también toca preguntas más amplias, sobre qué constituye heroísmo en situaciones de genocidio. Los héroes tradicionales del Holocausto son personas como Oskar Schindler, que salvaron cientos o miles, o como Raoul Wallenberg, que salvaron decenas de miles. Comparado con estos gigantes, el número de 20-25 niños parece casi insignificante. Pero historiadores modernos argumentan que evaluar resistencia solo por números brutos ignora contexto de posibilidades limitadas. Max no tenía recursos de Schindler ni posición diplomática de Wallenberg. Era prisionero judío de 68 años en campo de concentración, trabajando con recursos casi cero. Que lograra salvar cualquier niño bajo esas circunstancias es extraordinario. Que salvara más de 20 mientras mantenía fachada completa de payaso senil, que los nazis no consideraban amenaza, es testimonio de creatividad asombrosa y coraje absoluto. La historia de Max también ilustra forma de resistencia, que es fundamentalmente diferente de resistencia armada o sabotaje industrial. Max luchó contra nazis con performance, con la habilidad de manipular percepción y crear espacios de posibilidad dentro del sistema diseñado para eliminar toda posibilidad. Su arma era risa. Su estrategia era hacer que guardias nazis y colaboradores franceses lo vieran como completamente inofensivo, mientras orquestaba operaciones de escape, literalmente, bajo sus narices. En este sentido, el legado de Max es recordatorio de que resistencia toma muchas formas y que las formas más efectivas frecuentemente son las que poder dominante no puede comprender o tomar en serio. Los nazis, con su ideología de fuerza y poder, no podían concebir que judío viejo disfrazado de payaso pudiera ser amenaza seria. Esta ceguera conceptual fue explotada brillantemente por Max y la red de resistencia. Hoy en día la historia de Max Jacob como payaso de Drancy es contada en escuelas francesas como ejemplo de resistencia creativa durante el Holocausto. Su imagen, poeta famoso convertido en payaso salvador de niños, captura imaginación de manera que estadísticas frías de deportación no logran. Hace que el Holocausto sea personal y específico. Hace que heroísmo parezca accesible, no solo dominio de figuras grandes de historia. Los sobrevivientes que Max salvó han contado sus historias a sus hijos y nietos, transmitiendo memoria no solo de horror del Holocausto, sino también de posibilidad de resistencia incluso en circunstancias más desesperadas. Estas historias familiares mantienen vivo el legado de Max de manera visceral, que monumentos oficiales no pueden replicar. Rachel, ahora en sus 80s, da charlas en escuelas sobre su experiencia en Drancy y el payaso que la salvó, cada año en aniversario de la muerte de Max, el 5 de marzo. Viaja a Saint-Benoît-sur-Loire y coloca flores en la placa memorial. Trae a sus nietos para que aprendan sobre el hombre que hizo posible sus existencias. Les cuenta sobre el payaso anciano que hacía trucos de magia mientras secretamente salvaba vidas. La pregunta que Rachel siempre enfrenta de estudiantes es por qué Max eligió quedarse en Francia cuando podía haber escapado.
¿Por qué aceptó destino en Drancy cuando tenía opciones que otros prisioneros no tenían? Rachel no tiene respuesta definitiva, pero ofrece su teoría basada en décadas, pensando sobre el hombre que nunca conoció conscientemente, pero que determinó curso de su vida. Max era poeta y artista, que había pasado vida entera creyendo que arte y belleza tenían valor fundamental. Cuando se convirtió al catolicismo, no abandonó esta creencia, sino la profundizó. Comenzó a ver arte como forma de amor activo, como manera de servir a otros, particularmente a los más vulnerables. Cuando llegó a Drancy y vio a los niños sufriendo, su respuesta instintiva como artista fue crear belleza y alegría para ellos. Pero rápidamente entendió que belleza temporaria no era suficiente, que su arte necesitaba servir propósito más urgente de salvar vidas reales. La decisión de convertirse en payaso fue brillante precisamente porque combinaba todo lo que Max era. Poeta que entendía poder de performance y narrativa, artista visual que podía crear ilusiones convincentes, católico que creía en sacrificio por otros, judío que entendía stakes completos de genocidio nazi, hombre viejo que no tenía nada que perder, excepto semanas finales de vida que de cualquier manera serían consumidas por enfermedad o deportación. Max convirtió sus últimas semanas en obra maestra de performance arte, que trascendió entretenimiento y se convirtió en resistencia activa. Cada presentación de payaso era simultáneamente acto de amor hacia niños que necesitaban alegría, acto de desafío contra nazis que querían quebrar espíritu de prisioneros, y acto de guerra asimétrica, donde las armas eran distracción y percepción manipulada en lugar de explosivos y rifles. El hecho de que los nazis nunca descubrieron el rol de Max, que murió siendo visto por sus captores como viejo loco inofensivo, es parte de genialidad de su resistencia. No buscaba reconocimiento ni gloria. Buscaba resultados específicos de niños escapando campo de concentración. Su éxito se medía no en aplausos, sino en niños que desaparecían en red de casas seguras. Hoy, cuando visitamos museos de Holocausto, vemos documentación de atrocidades industriales, números de millones asesinados, evidencia fotográfica de campos de exterminio, testimonios de sobrevivientes describiendo horror inimaginable. Todo esto es necesario para entender magnitud del genocidio. Pero historias como la de Max Jacob nos recuerdan dimensión adicional, que incluso en medio de sistema diseñado para exterminar humanidad, individuos encontraron maneras de resistir, de preservar dignidad, de salvar vidas. Los nazis se rieron del payaso porque su ideología no podía comprender que debilidad aparente podía ser fortaleza, que locura aparente podía ser estrategia lúcida, que entretenimiento podía ser arma. Cuando oficiales alemanes pasaban por el patio de Drancy y veían viejo judío con nariz roja tropezando y haciendo trucos baratos, sentían superioridad confirmada. Esto es lo que judíos son en su esencia, pensaban. Artistas fracasados aferrándose a fantasías mientras su raza es eliminada. Pero el payaso les había ganado. Cada risa de niños era victoria. Cada niño que escapaba era derrota para la máquina de muerte nazi. Cada presentación que los guardias ignoraban como entretenimiento inofensivo era operación de resistencia, que ellos eran demasiado arrogantes para reconocer. Al final, Max Jacob demostró que los nazis estaban equivocados sobre todo. Equivocados sobre superioridad de fuerza, sobre creatividad. Equivocados sobre que judíos simplemente aceptarían destino. Equivocados sobre que viejo poeta no podía ser guerrero efectivo. La imagen final de Max es poeta de 68 años, muriendo de neumonía en enfermería de campo de concentración, cuerpo destrozado por privación y enfermedad. Pero en sus últimos momentos conscientes sonriendo débilmente cuando le confirman que los últimos 3 niños escaparon exitosamente. Esa sonrisa contiene todo su legado.
El conocimiento de que vida dedicada a arte y belleza culminó en acto de resistencia práctica que salvó vidas reales. Que las palabras y performance que había perfeccionado en décadas de trabajo artístico finalmente sirvieron propósito más alto que entretenimiento o expresión personal. Max Jacob, el payaso de Drancy, nos enseña que resistencia no siempre luce como esperamos. Que heroísmo puede venir en forma de hombre viejo con nariz roja haciendo trucos de magia. Que la risa puede ser acto de desafío. Que salvar 20 vidas cuando el mundo se está quemando es victoria absoluta. Los nazis se rieron del payaso hasta que era demasiado tarde para entender que habían sido derrotados por él. Esa es la venganza más dulce y el legado más poderoso.